Buenos días, ¿cómo estamos? Pásenle. Hoy vamos a estudiar en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. ¿Ya están ahí o no? Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que creyó que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesús que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Está borrada una cosa aquí que no veo bien. Entonces, el que tiene el Hijo tiene la vida; el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Esta cosa nos he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte, pero el cual no los digo que se pida. Alguien lo puede seguir leyendo, porque aquí hay pedazos aquí que están, no se ven ahí. En el 17 ahora estamos. ¿Toda injusticia es pecado? ¿Sí? Sí. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, aquí que está escribiendo aquí esta carta es el hermano Juan, ¿no? O sea, está escribiendo personas que son cristianos ya.
Entonces le está diciendo de que se recuerden bien de que ellos eran hijos de Dios y todas las cosas que Dios ha hecho por ellos. Vamos a ir al texto. Y una de las cosas principales acerca de esta lección es que necesitamos amar. Necesitamos amar porque Dios es amor. Y todos nosotros somos cristianos y todos nosotros sabemos las condiciones por las cuales nosotros debemos de actuar. Primera de Juan, capítulo 5. Voy a leerle del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjate lo que le está diciendo aquí el hermano Juan. Que todo el que cree en Dios, todo el que cree en Dios es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que aman a Dios deben amar ¿a quién? A que él engendró. ¿A quién él engendró? A Jesús. Entonces todas esas personas tienen que amar, todos ellos tenían que amar ¿a quién? A Jesús. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Él está diciendo que él conoces a los hijos de Dios cuando ellos cumplan el mandamiento que Dios le había dado. ¿Cuál era uno de los mandamientos? Que amara a su hijo Jesús. 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Le está diciendo de que ellos amen a los hijos de Dios y que amen a Dios, y que los mandamientos que Él está dando no son mandamientos que no se pueden hacer, que son mandamientos que se pueden hacer, que se pueden realizar. Eso es lo que le está diciendo Él a los lectores que Él está escribiendo la carta. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Que Él está diciendo que todos los que nacieron de Dios vencen al mundo y han vencido el mundo. ¿Y por qué vencen al mundo? Por la fe que ellos tienen hacia Dios. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Quién puede ser? Le está preguntando, ¿no? ¿Quién puede ser la persona que puede vencer al mundo si no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si usted no cree si ellos no creían de que Jesucristo era el Hijo de Dios, ellos no podían vencer al mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció al mundo. Entonces ellos podían vencer al mundo testificando y creyendo de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, fíjate cómo dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Fíjate, aquel que ama. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo ahora a nosotros ahora. Nos está diciendo a nosotros que nosotros necesitamos amar. Nosotros necesitamos amar, y eso es lo que quiere Dios de todos nosotros. Cuando nosotros nos amemos unos a los otros, usted verá de que las cosas de Dios se van a hacer como Él quiere y no como nosotros queremos. En el 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora bien, nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos. Y uno de los mandamientos, ustedes lo saben bien, que uno de los mandamientos principales de Dios es que ame a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo, ¿cuál es? Que ames a quién? A tu prójimo como a ti mismo.
Si tú te amas, si tú amas a mí, tú amas a otra persona como a ti mismo, todo el mundo nos llevaríamos bien y todo el mundo estaríamos como Dios quiere que nosotros estemos haciendo su voluntad. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos amemos unos a los otros. ¿Ok? Permite tantito. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, diga. Habla de los mandamientos gravosos y habla de lo que es amar al prójimo como a uno mismo. Algunas veces me pregunto yo, bueno, ¿y cómo te amas tú? Para que puedas amar a los demás. Entonces, ahí viene la reflexión, ese es el estudio profundo que debemos de entender. ¿Cómo te amas tú? ¿Verdad? Entonces, ¿y cuáles son los mandamientos que Dios nos da para poderlos también tener presentes todos los días, para poderlo obedecer? ¿Verdad? Entonces, es muy importante todo esto porque dice, los mandamientos no son gravosos. No. No es lo mismo hablar de gravosos a hablar de fáciles. Si no son gravosos, o sea, implican un esfuerzo. No son fáciles. Y si son fáciles, ¿cómo es que el mundo no lo sigue? Adelante. El mundo no lo sigue, te voy a responder eso, el mundo no lo sigue porque el mundo quiere ser su voluntad. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted vence al mundo. Pero la creencia aquí, que está hablando aquí, no es la creencia de creer. Es la creencia, aquí es lo que está diciendo las personas que han nacido de nuevo. Si usted nació de nuevo, usted puede, aquí el creer que está hablando, se está significando aquí en estos versículos que estamos estudiando, es acerca de que usted nació de nuevo. ¿Por qué le digo esto? Porque si ustedes se recuerdan de que los demonios sabían quién era Jesús, sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo, en el Lucas capítulo 8, del 27 al 28. ¿Era Lucas qué, hermano? Lucas 8, Ok, gracias. capítulo 8, versículo 27 al 28. Ok, gracias, hermano. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Él sabía bien y él creía de que Jesús es el Hijo de Dios, pero era endemoniado y esa persona no está salvado. Entonces, lo que se está refiriendo aquí, lo que estamos estudiando de creer, son las personas que están salvados ya, que conocen a Jesús como Jesús es y conocen a Dios. También, ahora vamos para capítulo 5, versículo 5 de capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a leer del 6 al 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Está diciendo que Jesús,
Cuando Él llegó allí, Él llegó en mediación de agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Ustedes se recuerdan bien de que había una ley, ¿no? De que usted, para acusar a cualquier persona en ese tiempo, usted tenía que llevar a 2 o 3 testigos para que fuera válida la observación o la acusación que usted quería hacer. Entonces aquí está diciendo de que por 3 son 3 testigos. 3 dan el testimonio en el cielo. 3 dan el testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Ok? 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre, y otros 3. Y estos 3 con cuenta. Fíjate lo que dan testimonio. Dan testimonio 3 en el cielo, que son el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y en la tierra, ¿quién da testimonio? El Espíritu, el agua y la sangre. Ok. Fíjate. El Espíritu. Jesús vino por agua. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, ustedes se recuerdan bien cuando Jesús fue bautizado. ¿Ustedes no se recuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que una paloma se la posó en el hombro y una voz dijo: este es mi hijo. ¿No lo dijo? Dijo: este es mi hijo, ámelo o hágale caso como a mí. Hágale caso. Vino por sangre. La sangre de Jesús se demuestra ¿en dónde? En la cruz. Cuando Él se murió por todos nosotros que somos pecadores. El testimonio lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio y es el que nos está dando testimonio a través de las Escrituras de todas las cosas que nosotros debemos saber. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Los testigos del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que esos 3 son uno. El Espíritu, el Padre, el Verbo es uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son los que dan testimonio en la tierra? El Espíritu Santo, el agua y la sangre de Cristo. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Jesús y tiene testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En ese tiempo había muchas personas que decían ¿de qué? De que Jesús no era Dios y no creían en Jesús. Entonces todas esas personas que estaban haciendo a Dios como un mentiroso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El testimonio del que se está hablando aquí es acerca de su Hijo. Y ese testimonio que es la vida eterna que está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿No se recuerdan bien Nicodemio? Cuando Nicodemio habló con Jesús, Jesús que le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que tenga vida nueva, que tenga vida eterna.
Y si usted no nace de nuevo, usted no puede tener vida eterna, porque aquí lo está diciendo la palabra. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os es escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate, estas cosas que él está escribiendo Juan a ellos es para que crean en el nombre de quién, del Hijo de Dios, que el nombre del Hijo de Dios es Jesús, que significa salvación, salvador, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de él. ¿Del Hijo de quién? Del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, él nos oye. Él está diciendo que cualquier cosa que ellos le pidan a Dios, Dios se lo va a dar. El 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Está diciendo que si ellos le piden cualquier cosa a Dios, lo que le pidan a Dios, Dios se lo va a conceder. ¿Okay? Vamos a poner la aplicación ahora para nosotros. El versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres mayor, es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios es mucho mayor que cualquier testimonio de los hombres. Le voy a poner un ejemplo. Hoy en día tenemos maestros, tenemos predicadores, tenemos hermanos, tenemos hermanas que nos quieren dar un consejo. Nos quieren dar un consejo, nos quieren decir una cosa, y esa cosa que nos está diciendo es contraria a lo que dice la palabra. A esas personas que nos quieren dar ese consejo, nosotros no le podemos hacer caso. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra. Si no le hacemos caso a lo que dice la palabra, no podemos hacer la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros le estamos haciendo mucho más caso a los hombres que a la misma palabra de Dios. Y nosotros estamos aquí por Dios. Nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Así que si yo le digo a usted una cosa que contradice la palabra de Dios, no me hagan caso, háganle caso a lo que dice la palabra. En el 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio que Dios vive, el testimonio de Dios vive en el corazón de nosotros. El testimonio de Dios vive en el corazón de nosotros, es su palabra, y es de que Jesucristo es su Hijo. Ese es el testimonio. Y los incrédulos, las personas que no creen, son las personas que rechazan esa palabra. Entonces esas personas no tienen vida eterna. Nosotros sí tenemos vida eterna porque nosotros creemos en que Jesús es el Hijo de Dios y que tenemos fe en Jesús. Porque una de las cosas fundamentales que nosotros los cristianos debemos de tenerles fe, que no la tenemos. 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en Jesús, en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Dios nos ha dado a todos nosotros vida eterna por mediación de su Hijo. Si nosotros tenemos el Hijo, nosotros tenemos vida. Y si no tenemos el Hijo, no tenemos vida. Y eso es
un ejemplo que Dios nos pone a nosotros a través de su palabra. Que nosotros tenemos vida, ¿por qué? Porque todos nosotros ya nacimos de nuevo, entonces tenemos vida eterna. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una de las cosas es que muchas veces que cuando nosotros oramos y le pedimos cosas que son para nuestro bienestar. Y esas son la mayoría de las oraciones que se pueden escuchar y que estamos haciendo. Estamos orando para que nos dé un carro, que estamos orando para que nos dé una novia bonita, que estamos orando para que nos dé una casa, que estamos orando. Pero todas esas cosas son para la voluntad de nosotros. Esas cosas no son para la voluntad de Dios. Tenemos que tener paciencia. Paciencia, paciencia y mucha paciencia y mucha paciencia. Porque Dios contesta las oraciones y Él toma su tiempo. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a las cosas, todas las cosas que sean rápidas. Por ejemplo, si tenemos hambre, vamos a McDonald's, vamos al Taco Bell. ¿Para qué? La comida rápida. Entonces ni nos sentamos en el lobby ni nada. Pasamos drive-thru. Rápido, todo lo queremos rápido. Ahora tiene que ser así que se hace cuatro. Pero Dios es paciente y nosotros debemos ser pacientes también. Tenemos hambre, cogemos y compramos unas cositas que vienen en nylon y lo ponemos en el microwave y ya saciamos el hambre. Yo mismo tenía hambre, comía sodita, comía esto y lo que estaba era engordando. Y no estaba comiendo comida, pero ya paré de todo eso ya. ¿Okay? Entonces otra de las cosas también es obediencia. Tenemos que obedecer. Porque si usted no obedece las oraciones de Dios, Dios no le va a escuchar sus oraciones. Eso como por ejemplo, si usted tiene algún hijo o una hija, si su hijo no le hace caso a usted cuando él le pide cualquier cosa, usted no le da nada, porque no le está haciendo caso a Dios. Del 16, vamos a estudiar, vamos a leer Primera de Juan del 5 al 16 al 21, que aquí ya vamos a terminar ya esta lección. Fíjate cómo dice aquí en el 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no le digo que se pida. Y ustedes saben bien de que hay pecados de muerte. Hay muchos pecados que tuvieron por solución la muerte. Ustedes se recuerdan algunas personas que se sublevaron a Moisés. ¿Y qué le sucedió? Los que robaron también. Los que robaron el tesoro y lo escondieron. ¿Qué le sucedió? La tierra se lo tragó a todos. Son pecados que eran pecados de muerte. ¿Tú me entiendes? Y entonces, esos pecados no tienen salvación para Dios. ¿Ok? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todas las cosas que son injustas son pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Fíjate lo que está diciendo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. ¿Qué quiere decir? Practica. ¿Qué quiere decir practicar? ¿Qué quiere decir practicar? Practicar quiere decir que hacer una cosa y practicar una cosa y practicarlo y volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Eso quiere decir practicar. Uno puede cometer un pecado, pero practicar el pecado es una cosa que es diferente. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. El maligno no nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido engendrados por Dios. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás es el maligno. ¿Ok? 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjate, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y vino y ¿qué nos dio? Nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjate, estamos en Jesucristo. Si estamos en Jesucristo, ¿dónde estamos? Si estamos en Jesucristo, estamos en lo verdadero. Estamos en lo verdadero. Y lo verdadero es Jesucristo. ¿Y Jesucristo es quién? El verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Aquí terminamos la clase. Vamos a seguir hablando. Fíjate aquí, en el 17, ¿no? Donde dice él que sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros no debemos practicar el pecado. ¿Y qué cosa quiere decir practicar? Practicar, si usted es deportista, no, usted practica antes de comenzar el juego. ¿Para qué practica? Para hacerse mejor. Y lo vuelvo a repetir, practicar es como una repetición de las cosas. ¿Y qué sucede? Que ninguno de nosotros debemos practicar el pecado. Todos podemos pecar, porque todos pecamos, pero no practicar el pecado y hacer lo mismo y volverlo a hacer y volver a hacer lo mismo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos hijos de Dios. Una advertencia que nos da el hermano Juan en esta carta es que nos mantengamos alejados de los ídolos. Tenemos que mantenernos alejados de los ídolos. Los ídolos son cualquier cosa que nos mantenga sin contacto con la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo, y muchos de ustedes me conocen a mí. A mí me gustaba tomar fotografías. A mí me encantaba tomar fotografías. Y todos los que me conocen a mí lo saben, que en todos los eventos que habían, yo siempre llevaba mi cámara y estaba tomando fotografías. Yo estaba enseñando. Yo me gusta la palabra de Dios. Yo amo a Dios. Pero la cámara
era mi ídolo. La cámara para mí era mi ídolo. Yo cuando salía de mi casa, yo ni pensaba ni de que iba a adorar a Dios, ni de que ni pensaba en lo que iba a aprender de la palabra. Nunca aprendí nada. ¿Por qué? Porque me la pasaba tomándole fotos a este y tomándole fotos. Y eso era mi ídolo. Y muchos de nosotros tenemos ídolos que a lo mejor no nos damos de cuenta. Y usted no sabe cómo fue que me di cuenta de que la cámara era un ídolo para mí. No se rompió. No se rompió. Usted no sabe lo que se dio. Yo iba y le tocaba las puertas a las maestras, porque las maestras le estaban dando clases a los niños. Las maestras le estaban dando clases a los niños. Yo cogía e interrumpía la clase, ni le tocaba la puerta. Entraba y empezaba a tomarle fotos a los niños. Los niños se distraían. Y para que un niño se concentre, brother, un niño para que se concentre es durísimo. Entonces yo venía con mi cara muy fresca, vengo a tirarle fotos, y le tiraba fotos a los niños se concentraban. A mí no me interesaba lo que sucedía. Y usted no sabe por qué yo me di cuenta. Porque cuando yo estoy dando una clase, a mí no me gustaba que la gente viniera y me interrumpieran la clase. Entonces dije, bueno, si a mí no me gusta, fíjate, a mí no me gusta que me interrumpan la clase cuando la estoy dando. ¿Y qué estoy haciendo yo? Cuando voy y le tomo la foto a los niños. Ahí fue donde me di cuenta yo que lo que estaba haciendo era que la cámara para mí era un ídolo. Porque nosotros tenemos que actuar con la palabra de Dios y saber lo que es la palabra de Dios, y tenemos que hacer cualquier cambio que veamos que nosotros debemos hacer, porque si no lo estamos haciendo la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que yo le quiero decir, que nos mantengamos, tenemos que tratar la manera de mantenernos alejados de las cosas que no nos dejan tener una buena relación con Dios. Porque sí, yo estaba tomando fotos y era muy bonito, pero yo no tenía ninguna relación con Dios. Venía pensando en la foto, yo no venía pensando en las clases. Y muchas clases muy bonitas que me perdí yo. ¿Por qué? Porque estaba yo con mi ídolo. Y el ídolo mío lo traía yo a la iglesia. Y estaba yo con él en la iglesia. Entonces, esta clase lo que quisiera es de que nosotros, si tengamos algún ídolo que nos esté obstaculizando con la palabra de Dios, debemos de dejarlo a un lado. Y la palabra de Dios dice que ames a Dios con todo tu corazón, y ese es el primer mandamiento. Y quisiera de que pusiéramos en práctica lo que estamos estudiando. Porque si no ponemos en práctica lo que estamos estudiando, no vamos a hacer nada. Estamos haciendo la voluntad por todos nosotros. Esta es la clase de hoy, ya terminé ya.